Pero esa era una de las cosas que me marcaban, era la despensa estaba llena de muchos víveres y plátanos y cosas por el estilo. Y cuando me ponía ahí a asar mi maduro, una de las cosas que tenía que cuidarme era del fuego que crepitaba de vez en cuando. La leña, usted ha visto cuando revienta, ¡plaj! Nosotros le llamamos reventar, ¿no? Pero es crepitar y revienta y salen las chispas. Y una de las cosas que tenía que cuidarme porque estaba asando el plátano ahí muy cerca era que esas chispas o no me cayeran a la cara o a la ropa. Y recordaba un poco eso en estos días, en cuanto a ese tiempo que pasábamos con la abuela. Pero también recordaba un texto que habla Job en cuanto a las chispas. Job dice: así como las chispas nacen para volar por el aire, dice, así nace el hombre para la aflicción. Así como las chispas se levantan sobre el aire, dice, así nace el hombre para la aflicción. Haciendo una alusión a que es natural que las chispas vuelen por el aire. También es natural, es normal que el hombre atraviese muchas veces aflicciones. Es parte de la agenda diaria de un ser humano tener aflicciones en su vida. Las aflicciones, cuando son vistas como enemigas, normalmente también usted se perderá la enseñanza. Pero si la aflicción es vista también como una maestra, como igual los triunfos, usted va cada día a elaborar mayor sabiduría en su vida. Jesús decía acerca de las aflicciones que las íbamos a tener, que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos confiar que Él había vencido al mundo. Y esta es una de las grandes verdades que podemos ver en cuanto a las aflicciones. Serán parte de nuestras vidas, serán parte de nuestra agenda. La vida no solo consiste en reír y gozar y triunfar. La vida también consiste de altibajos. Así como hay picos elevados, también hay valles dentro de lo que es el planeta. Y de la misma manera como hay triunfos, también hay momentos tensos, también hay momentos angustiantes y cosas que van a venir a nuestras vidas, que si son aprovechadas de la manera adecuada, definitivamente podremos adquirir sabiduría. Dentro de estas aflicciones muchas veces nuestra confianza se ve expuesta, nuestra confianza sale a flote, o es mermada o es fortalecida. Y esto es lo que veíamos la semana pasada. Hay algunas vertientes que causan aflicciones en el ser humano. Una de estas vertientes tiene que ver con las riquezas y las posesiones. Y Jesús hablaba claramente que no debíamos hacernos tesoros en el cielo, o que nuestra lealtad no podía dividirse entre Dios y Mamón y las riquezas. O amábamos a Dios o amábamos a Mamón o amábamos a las riquezas. No podía tener la misma intensidad, no podía tener la misma lealtad. Amar a las riquezas y amar a Dios o servirle a Dios. Definitivamente Dios no tiene nada contra las riquezas. Jesús no tiene nada contra las riquezas. El amor por las riquezas, el amor por el dinero conlleva un sinnúmero de aflicciones más. Y esto es lo que Jesús estaba hablando, porque la vida del hombre no consiste en las riquezas que posee. Pero otra de las vertientes que podemos ver dentro de la vida del ser humano tiene que ver sus necesidades básicas. Las necesidades básicas muchas veces causan cierto grado de aflicción en la vida de un hombre. Y veíamos la semana pasada acerca de cómo Jesús nos enseñaba acerca de cómo Dios puede atender estas necesidades. Jesús hablaba acerca de los lirios, mirar los lirios de los valles, o mirar los lirios del campo, o mira las aves, cómo no siembran, no guardan en graneros, Dios las alimenta. Mira las flores, mira los lirios, como Dios las viste así, que ni aún Salomón con toda su riqueza pudo vestirse de esta manera tan esplendorosa como Dios viste a las flores. Y Jesús hablaba de cómo podríamos tener confianza en este Padre que a su vez también es nuestro creador y que a su vez también sabe de nuestras necesidades. Y Jesús nos llevaba más bien no estar afanados, no estéis afanosos, decía. No estéis afanosos. Y esta palabra afanar tiene que ver mucho con angustia, pero también tiene una raíz bien interesante que tiene que ver con la palabra distracción.
Y se usa mucho cuando Jesús está citando a Marta y a María. Ahí Jesús visita la casa de estos dos amigos, de estas dos amigas hermanas de Lázaro. Y cuando Jesús visita a ellos, María está sentada a los pies del maestro escuchando lo que el maestro le tiene que decir. Pero Marta está muy ocupada haciendo muchas cosas, hasta que un momento en toda su ocupación se ve abrumada por las ocupaciones y le dice a Jesús: maestro, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Y María más bien ha escogido pero una cosa te es necesaria, y María la ha escogido. María había escogido la mejor parte de poder estar en ese momento experimentando, conociendo al Señor y dejando a un lado de pronto por un momento aquellas cosas que muchas veces nos distraen. Marta estaba distraída con tantas cosas, angustiada y agobiada por tantas cosas, que se olvidaba y se estaba perdiendo lo más importante: disfrutar a su Dios, disfrutar a su Señor. Jesús nos está enseñando que debemos dejar de hacer nuestros quehaceres. Jesús no está enseñando que debemos dejar a un lado nuestras responsabilidades, sino Jesús está enseñando que hay muchas cosas que continuamente van a ocupar nuestro tiempo, pero hay algo mucho más primordial que debería ser una prioridad en nuestras vidas, y es disfrutar a ese Dios. Esta es la misma raíz de lo que hablamos cuando hablamos de angustia, de afán, de preocupación, distracción. Y a veces, hermano mío, sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en esta vertiente. Jesús nos enseñaba la semana pasada a través de Mateo capítulo 6 estas grandes, y hablábamos una de las grandes verdades también, como esta: hay pocas cosas que asombran a Dios: encontrar fe donde no lo espera, y encontrarla donde y no encontrarla donde la espera hallar. Estas son pocas cosas que asombran a Dios. Si tú dices qué cosas le pueden asombrar a Dios, probablemente muy poco le pueden asombrar a Dios, siendo de tanto poder, siendo de tanta sabiduría, siendo infinito en su inteligencia, siendo tan grande y omnipotente como es. Hay poco que le puede asombrar a Dios, pero hay cosas que le asombran de todas maneras, y una de ellas es encontrar fe donde no lo espera y no encontrarla donde la espera hallar. Sabe, hermano mío, una de las cosas que nosotros vemos fue en Pedro, por ejemplo. En medio de la tormenta, cuando la barca estaba zozobrando, Jesús va caminando por sobre el agua, y Pedro, al verlo, le dice: maestro, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven hacia mí. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero al mirar, al sentir el viento, al mirar las olas, él empieza a hundirse. Y Pedro va a ser ayudado por el Señor. Una vez que se está hundiendo, le dice Pedro: Señor, sálvame. Al momento Jesús dice, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra oportunidad vemos a una mujer pidiendo clemencia, pidiendo misericordia sobre una hija que estaba atormentada. Lo anecdótico de esta mujer es que esta mujer no era del pueblo judío. Lo anecdótico de esta mujer es que el Dios de esta mujer no era el Dios que nosotros creemos. El Dios de esta mujer era cualquier otro Dios menos Jehová. Pero ahora sabe de Jesús y llega a Jesús y tiene la suficiente confianza para acercarse a Jesús y pedirle que por favor ayude, que su hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le responde negativamente, no queriendo ayudarle. Ella insiste una vez más y le dice Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso es que le digo, hay pocas cosas que asombran a Dios. Una de las cosas que asombran a Dios definitivamente es la fe de esta mujer, que sin tener familiaridad, que sin tener mucho conocimiento, que sin tener mucha cercanía con este Dios, decide creerle y cree finalmente en este Dios. Y Jesús se admira de esta pequeña fe incipiente, pero fe verdadera, y le hace el gran favor de sanar a su hija. Y el otro hombre, que conociendo al maestro, que viendo los milagros constantemente de su maestro, llega a dudar. Y a veces es así. A veces Dios espera encontrar la fe en la iglesia, y la fe en la iglesia no hay. Y a veces puede encontrarla en un lugar completamente distinto y ajeno
a personas que no disfrutan a ese Dios como nosotros lo disfrutamos. Uno de esos ejemplos, por nombrar uno de ellos, tiene que ver, por ejemplo, cuando atraparon a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro fue atrapado por Herodes y lo iban a matar al día siguiente. Y dice la Biblia que Pedro estaba encadenado, estaba encerrado allí en la cárcel y encadenado encima, pero la iglesia de Jerusalén estaba haciendo oraciones constantes para que Dios liberara a Pedro. Y ahí estaban orando. Y de pronto en la noche ocurrió algo sobrenatural. Dice que un ángel, las escrituras en Hechos dice que un ángel se presentó a Pedro, las cadenas se le cayeron a Pedro y las puertas de la cárcel empezaron a abrirse y el ángel le dijo a Pedro: sígueme. Y empezaron a caminar y los soldados como si no se dieran cuenta. Era algo sobrenatural, como si estuviesen idos o hipnotizados. Vieron que Pedro salía juntamente con el ángel. Y cuando Pedro sale, el ángel desaparece y Pedro va corriendo hacia el lugar donde sabe que se está reuniendo la iglesia. Toca la puerta rápidamente y sale una mujer y lo mira a Pedro y se mete corriendo. Pedro le dice: abre la puerta, y la mujer lo mira, se mete corriendo y dice: es Pedro. Y la iglesia dice ahí: no, es su fantasma. No creían que Pedro podría haber sido liberado. Esa falta de confianza, a pesar de que estaban orando a Dios, en ese momento estaba colapsando. A veces hay cristianos que le oran y le piden a Dios, y cuando hay una respuesta dicen: ¿será del diablo? ¿Será de Dios? Y empiezan a dudar si esa respuesta es de Dios o es del diablo. ¿Usted le ora al diablo? Nadie le ora al diablo. ¿Alguno de ustedes hace misa negra acá? Tampoco, ¿no? Nadie le ora al diablo. Yo no oro al diablo, yo le oro a Dios para que Dios me responda. Yo no puedo decir: el diablo me habrá respondido. Uno puede discernir si esas cosas no encajan a veces con lo que Dios nos enseña. Pero yo no puedo estar orando y dudando luego si Dios me ha respondido o no. Yo oro para que Dios me responda y tengo las expectativas necesarias para que Dios me hable. Y yo estoy escuchando y estoy tratando de agudizar mis oídos, de ver las circunstancias, de escuchar la palabra. Y esto definitivamente nos enseña acerca de nuestra fe. Esta mujer que definitivamente no tenía el Dios verdadero como Jehová, pudo recibir una respuesta de Dios porque tenía confianza en Dios, porque tenía fe en Dios, y argumentó lo necesario frente a Jesús para recibir de él un favor. Pedro, que conocía al Señor caminando sobre las aguas, empieza a hundirse porque él duda. Y continuamente Jesús tenía esta frase hacia sus discípulos: hombres de poca fe. Definitivamente ellos iban creciendo y cada uno de nosotros va creciendo, porque la fe que nosotros tenemos, hay diferentes grados, existen diferentes grados de fe. Uno que conoce al Señor mucho más tiempo, que ha experimentado de Dios sanidad o que ha experimentado de Dios una provisión, no puede juzgar a la persona que recién está llegando y tiene una fe más incipiente, recién está aprendiendo, recién está entendiendo. Uno no puede compararse y decir: mira esta fe, ¿cómo, qué mal confías en Dios? Uno al contrario, uno tiene que entender claramente que cada uno de nosotros tiene diferentes grados de confianza en Dios, diferentes grados de fe. Pero a veces nuestra fe tambalea. Y esta es la cuestión que nosotros estábamos hablando la semana pasada. A veces la confianza en Dios sale a reducir realmente cuando empezamos a atravesar situaciones un tanto distintas a las que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, el gráfico que veíamos es ese proceso de cómo empieza a surgir la incredulidad en nuestros corazones. Ahí hay una necesidad básica. Usted empieza a tener una pequeña necesidad, esta necesidad a veces no es suplida, o una necesidad de repente medianamente grande y usted sabe que es un poco difícil, o usted sabe que de repente de esta usted no va a poder pagar, o de repente esta enfermedad que viene de pronto, o esa deuda que ha adquirido un familiar, o tantas circunstancias que pueden surgir en su vida, que son necesidades que son legítimas. Puede ser a veces ropa, puede ser vestido, puede ser el pago de la agua o de la luz, o pueden haber ocurrido cosas intempestivas que te han desorganizado y son necesidades legítimas. Tienen que ser suplidas,
porque si no son suplidas, definitivamente algo va a suceder. Cuando esta necesidad legítima empieza a preocuparte demasiado, esto ya se vuelve una preocupación excesiva. Esto ya empieza a ganar tu corazón y empieza a quitarte la paz. Esto ya empieza a ser hasta soñado o pensado. No hay momento en que tú estés haciendo alguna cosa que ya está eso en tu cabeza. Esto definitivamente es señal de que esta necesidad se ha vuelto una preocupación excesiva. Cuando uno empieza en esto, se empieza a acercar poco a poco hacia la incredulidad, porque desconfía de Dios. Aquí le acabas de decir a Dios: Dios, por favor, mira que tengo esta necesidad. A veces no empiezas a ver la respuesta y uno empieza a desconfiar de Dios. Te acerca peligrosamente hacia la incredulidad. Y cuando nosotros nos acercamos hacia este terreno inestable, rápidamente estamos listos para aperturarnos hacia diferentes situaciones o diferentes pecados que pueden hacer de nuestras vidas un enorme problema. Por tanto, hermano mío, la preocupación excesiva nos lleva hacia la incredulidad y esta a tomar absurdas decisiones. Así es a veces. Cuando ya no se ve una situación que uno puede manejar, cuando una relación es insostenible, cuando uno está viendo una enfermedad o un cuerpo que se deteriora, uno puede empezar a preocuparse. ¿Es normal que nos preocupemos? Claro que sí, es normal. Usted puede preocuparse, yo puedo preocuparse, pero tiene un nivel hasta que esto se convierte en una angustia, hasta que esto ya se convierte en tu agenda, dentro de tus pensamientos, de tus conversaciones, y esto definitivamente te desequilibra. Cuando esto empieza a desequilibrarnos, de una u otra manera dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en ese Dios que nos provee, en ese Dios que nos sana, en ese Dios que nos atiende, y empezamos a olvidarnos de Él. Jesús hablaba de esto. Mira los lirios del campo, mira las aves, mira todo eso. Dios no solo es un creador, Dios es un padre. Y esta es la verdad de que la Biblia nos enseña que nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidamos. Dice el Salmo 139 que todos los caminos nuestros son conocidos por Dios, y que aun cuando la palabra aún todavía no está en nuestra lengua, dice la Biblia que Jehová la sabe toda. Por tanto, hermano mío, esto tiene que ser siempre vigilado en nuestros corazones, porque la preocupación excesiva revela una gran deficiencia en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces nosotros podemos saber de Dios, pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios por experiencia. Una cosa es que yo sé muchas cosas de Dios, puedo enseñar de Dios, puedo hablar a niños, puedo hablar a adultos acerca de Dios. Pero otra cosa es conocer a Dios. O sea, lo experimento, yo le creo. Yo sé que Él puede hacer estas cosas porque a mí me ha sucedido. Yo sé que Él puede realizar algunos portentos porque yo lo he visto. Lo he visto con mi familia, lo he visto conmigo, lo he visto con el hermano tal. Él puede sanar algunas enfermedades, claro que sí. Pero una cosa es saber de Dios. Cuando yo lo dejo a Dios solamente en el terreno del conocimiento, definitivamente sé mucho de Él, pero muchas veces no lo estoy experimentando. Eso definitivamente es una religión, y Dios definitivamente, más que religión, es una relación. Cuando yo llevo mi conocimiento al plano de la relación, esto cambia radicalmente, diametralmente, porque no solo sé de Dios, sino también lo experimento. Por eso, hermano mío, cada cosa que usted va experimentando de Dios, cada situación que Dios se va mostrando, sea pequeña, sea grande, sea de repente hasta algo muy insignificante, grábelo, entiéndalo, guárdelo. Dice la Biblia, escríbelo en tu corazón, ahí atesóralo, porque es Dios mostrándose. Una de las cosas que decía mi maestro en el seminario es, cuando yo voy a la iglesia, dice, yo llevo un lapicero, decía. Y decía, ¿pero por qué? ¿Para tomar apuntes? No, decía, porque Dios me va a hablar y yo luego me voy a olvidar. Y es bien interesante ver cuando uno tiene una perspectiva completamente distinta de Dios.
Uno puede aprender y aprender y aprender y aprender a Dios, pero no gozar de Dios. Y uno puede aprender muy poco de Dios y tener una relación viva con Dios. Una cosa es que tú hagas cosas para Dios y otra cosa es que tú veas a Dios haciendo cosas para ti. Son dos cosas completamente distintas. Quiero que nos situemos en ese pensamiento, porque la preocupación excesiva revela una gran deficiencia en nuestro corazón. Ahí estás angustiada, ahí estás angustiado. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a acabar mis días? ¿Qué va a pasar? ¿Y si de esta no salgo? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me atiende? ¿Y si Dios no me provee? Esa preocupación excesiva revela una gran deficiencia en tu corazón. Tu fe es incipiente. Tu fe no es de la magnitud, ojo, no es ni siquiera de la magnitud del grano de mostaza, porque Jesús dijo: si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas, pedir a Dios grandes cosas, pero a veces ni siquiera llega a ese tamaño. Y esto habla mucho de esta confianza que podemos nosotros tener al Señor. Por tanto, lo que vimos en Jesús era que no debíamos afanarnos. No os afanéis, decía Jesús, no os afanéis. Mirad los lirios del campo, mira las aves del cielo. Jesús nos mandaba a no estar preocupados de forma excesiva, sino que al contrario debíamos confiar en el Señor y debíamos entregar nuestras cargas a nuestro Dios. Vamos a analizar en esta segunda parte de este texto, vamos a analizar la fe de un hombre. Nos marca muchísimo, nos enseña mucho y aunque no lo vamos a hacer de forma tan exhaustiva, vamos a analizar los aspectos básicos que tenía la fe de este hombre a través de Romanos. Pablo empieza a escribir de Abraham. Abraham es una de las personas que nos enseña muchísimo acerca de la fe, aun cuando recién conocía muy poco de Dios. En Romanos capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias, en Romanos capítulo 4, versículo 18, Romanos 4, 18. Dice así. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino que de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando vemos esta porción, esta porción empieza, el argumento del apóstol Pablo empieza desde el versículo 1 en el capítulo 4. Pero quiero tomar algunos puntos determinantes que nos enseñan acerca de la confianza que este hombre tenía. Hay algunos elementos principales que nosotros necesitamos entender primero para tener fe. Una de las cosas es que la fe nosotros no la producimos. Ojo, si usted es un cristiano, usted tiene que saber que la fe no es una sustancia o no es un olor que sale de nuestro cuerpo. La fe es un regalo que Dios nos da para creer. Aún ni la fe nos pertenece. La fe no es algo que yo digo, creo, voy a pensar de forma positiva y no voy a dudar. La fe no es eso. La fe es un regalo que Dios nos da para nosotros poder llegar a confiar en Él, creer en Él.
Pero esto nace y esto definitivamente arranca cuando nos rendimos primeramente ante su presencia. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, Dios le dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y uno de los principales elementos para que la fe exista en nuestros corazones es que primeramente necesitamos tener a Jesús en medio de nuestros corazones. Otra tiene que ver con la firme convicción que nosotros tenemos que desplegar a lo largo de nuestras vidas, porque una vez que nosotros seguimos a Jesús, también muchas veces se desatarán ciertas adversidades o ciertas persecuciones. Jesús hablaba un tanto de esta realidad cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Una de las cosas que sucedieron en mi vida, yo era la oveja negra dentro de mi familia, y cuando yo empecé a asistir a la iglesia, a orar, mi padre me encontraba muchas veces arrodillado orando ahí en un terreno que él me había dado, y yo usaba un taller, y mi padre oraba, me encontraba así y empezaba a burlarse. Él no escatimaba en que yo estaba orando, no le importaba mucho que esté orando, y en algunas oportunidades me tocaba del hombro y me levantaba, y yo un poco que me enojaba, y a veces le entendía que él no estaba comprendiendo esto. O en otras oportunidades me encontró leyendo la Biblia, y de verdad en ese momento era hora de trabajo, y yo estaba leyendo mi Biblia y me dijo: una vez más te encuentro leyendo la Biblia y tú me vas a devolver todo este terreno que yo te he dado. Te largas de acá, me dijo. Yo, wow. Empecé a pensar eso y empecé a aguantar un poco la presión que él me estaba dando. Y en otras oportunidades sucedieron cosas semejantes, y yo solamente le estaba diciendo a Dios: míralo a él, míralo a él. Y yo tenía que tener una convicción firme de quién había creído. Ahora Dios había perdonado mis pecados, ahora yo le estaba orando a él, pero a su vez también estaba recibiendo ciertos embates o burlas de personas que decían: esto no es así, estás mal. O en otras oportunidades: ¿cómo te extraño?, me decía unos familiares míos, contigo no tomábamos, no bailábamos, ahora te has vuelto aburrido, decía. ¿Verdad? No, decía yo, no, mentira. Es así, era una nueva vida, era una nueva vida, era un nuevo momento. O en oportunidades me dijeron: tú vas a durar solamente 6 meses. 6 meses te doy, me dijeron. Y después de 6 meses tú vas a volver a la misma vida que tú has llevado. Ya han pasado cerca de 18 años y todavía no he vuelto a la misma vida. Y ese familiar definitivamente se terminó convenciendo que esto no era así. Ahora también adora al mismo Dios que yo adoro. Pero es así. Tú tienes que tener una convicción plena de qué estás siguiendo, a quién estás creyendo, a quién le estás sirviendo. Porque no es solamente creer en las cosas correctas, sino vivir de la manera correcta, tal como este Dios nos enseña. Y otra de las cosas, pues, como le decía, es esa conducta que inspira cuando uno finalmente se rinde al Señor. Así que, hermano mío, cuando uno mira cómo Abraham siguió a Dios, es hermoso poder revisar un poco lo que Pablo habla aquí. Cuando uno mira la historia más completa, Abraham va a salir de una gran ciudad, una ciudad muy cosmopolita para aquellos tiempos, Ur de Caldea. Las investigaciones hablaban que era una ciudad muy avanzada, una ciudad muy antigua, pero muy avanzada para su tiempo. Y Abraham era una persona de ciudad, una persona de esta gran urbe, que tenían muchas cosas adelantadas en las proyecciones, en la arqueología. Se puede constatar que era una ciudad muy adelantada, y Abraham va a dejar todas estas comodidades para salir, dice, tras lo que Dios le estaba mostrando. Y dice Hebreo, dice que él salió sin saber hacia dónde iba. Empezó a desplegar la confianza en este Dios e ir detrás de este Dios. Y él tuvo que superar algunas dimensiones humanas, básicamente hablando, para poder llegar y poder agradar a Dios. Lo que la Biblia nos enseña acá, dice en el versículo 22, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios lo constituyó justo, Dios lo levantó, Dios lo hizo su hijo, Dios lo hizo su pueblo. No porque él cumplió ciertos requisitos, sino porque fue detrás de él. Dios lo sacó de un lugar muy conocido. Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, ven a la tierra que yo te muestro. Le mostró las estrellas del cielo y le mostró las arenas del desierto. Y le dijo: si tú puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Había un gran problema para Abraham. El gran problema para Abraham, él era que estaba muy anciano,
estaba casi cumpliendo 100 años y su mujer era estéril y era 10 años menor que ella, o sea, 90 años. Y ya la edad para procrear hijo definitivamente había pasado. Pero aquí Dios está yendo a Abraham y le está mostrando una visión y le está diciendo lo que va a suceder con Abraham. Y Abraham va a tener que superar ciertas dimensiones humanas. Y esto es una de las cosas claras cuando nosotros vamos a tener que internalizar esta verdad. Si vamos a ir detrás de Dios, tendremos que superar ciertas dimensiones muy claras que la Biblia nos enseña cómo este hombre, con un poco conocimiento que aún tenía de Dios, pudo superar estas dimensiones. Una de las primeras dimensiones tiene que ver con más allá de lo que veo, la vista. Versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra considerar aquí es bien interesante. Esta palabra considerar es que él evaluó profundamente, detenidamente la realidad. Aquí la palabra considerar parece que solamente mira la situación y da. La palabra aquí en el idioma griego es evaluar detenidamente, profundamente la situación que está viviendo. ¿Y cuál era esta situación? Uno, que estaba ya casi anciano. Dos, que tenía una mujer anciana y encima nunca le había podido dar hijos, era estéril. Y esta era la realidad. Por eso es que la dimensión que supera a este hombre es más allá de lo que veo. Uno de los peores enemigos de la confianza en Dios es justamente la realidad que nos rodea. Yo estoy pidiendo a Dios algo y definitivamente veo que las cosas no van a suceder. Veo que las cosas no van a superarse. Veo que las cosas no van a llegar. Esa es la realidad. Cuando tú tienes una enfermedad y tú le has pedido a Dios o tú has visitado todos los médicos y te han dicho no hay nada que hacer. Vaya a su casa nomás. Vaya a su casa nomás. Tenga calidad de vida. Tenga una calidad de vida. Trate de darle la mejor vida hasta que se vaya, hasta que muera. ¿Uno qué dice? Eso es lo que estoy viendo. Siento dolores, siento punzones, veo que mi cuerpo se adelgaza, veo que estoy muriendo. ¿Cómo voy a negar eso? Pero esa es la confianza. Cuando uno tiene una confianza en Dios, esta es una de las primeras dimensiones que tienen que superar. Tienen que ir más allá de lo que veo. Abraham fue más allá de su cuerpo. Abraham fue más allá de la matriz de su mujer. Abraham miraba cosas más allá de lo que todo el mundo podía ver. Y esto fue uno de los grandes fracasos en la tierra de Jesús. Cuando Jesús llegó a su tierra, volvió, quiso sanar a muchas personas allí, pero no pudo sanar. ¿Sabe por qué razón no podía sanar Jesús ahí? Porque los que estaban escuchándole se admiraban de su enseñanza, pero a veces también se escandalizaban y decían: ¿este no es el hijo del carpintero? ¿No está su madre aquí con nosotros? ¿Aquí no están sus hermanos? ¿Aquí no están sus hermanas? Y la lógica y la razón y lo que ellos podían ver decían: pero si lo que están diciendo aquí esta persona, pero si lo hemos visto desde chiquito. ¿No te acuerdas que es el hijo del carpintero? Lo hemos visto crecer desde chiquito. ¿Qué te ha decidido que acá es hijo de Dios, que puede hacer grandes cosas? La lógica y la razón definitivamente hacía que ellos lo rechazasen. Y esta porción en Marcos capítulo 6 dice que Jesús no pudo hacer milagros en su tierra y se asombraba, dice, de la incredulidad de ellos. Cuando vaya a su casa puede leer Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y ahí está. Jesús no pudo hacer muchos milagros porque esta gente no trascendía más allá de lo que veía. Siempre le había constado, siempre lo habían visto y ellos no podían entender claramente esta gran verdad. Hay algo más que uno tiene que trascender, es más allá de lo que siento. Versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Sabe? Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de un estado de ánimo que se presenta como posible para aquello que uno desea. Es un estado de ánimo.
Y a veces nuestras emociones definitivamente muchas veces nos ganan. Muchas veces decimos, no, no, parece que no va a salir, no, no es lógico, creo que esto no va a resultar. Y Abraham tuvo que superar más allá de lo que sentía, más allá de lo que sentía para poder finalmente llegar a ser padre de muchas multitudes. Esto nos une a la tercera dimensión, más allá de lo que comprendo. Abraham iba más allá de lo que él podía comprender. ¿Usted cree que Abraham le hubiera podido comprender a Dios cuando Dios le dijo, ven, deja tu tierra, deja tu parentela y yo te voy a dar una descendencia y te voy a dar muchos hijos que van a poblar la tierra y todas las naciones van a ser benditas en tu nombre? ¿Usted cree que Abraham hubiera podido comprender cuando Dios le dijo, mira, de tu linaje van a ser un pueblo? Y de ese pueblo, cuando rechace al Mesías, van a ser otro pueblo que se llaman los gentiles, que será la iglesia. Abraham diría, ¿y con qué se come eso? Muchos siglos atrás, muchos años atrás, probablemente no podría entender la magnitud de lo que Dios en ese momento iba a hacer con él. Cuando Dios va a obrar en nuestras vidas, no solamente obra por nuestras necesidades, en la respuesta que Dios está dando, en el tiempo que Dios está llegando, Dios está respondiendo acá, enseñando acá, disciplinando acá y haciendo muchas cosas a la vez en su sabiduría cuando atiende una necesidad. Dios no solamente está empecinado y obsesionado en responderte de lo que tú estás necesitando. Dios en su sabiduría está haciendo muchas más cosas de las que tú puedes entender. Por eso es que cuando yo voy al Señor, cuando yo busco al Señor, yo debo trascender más allá muchas veces de lo que comprendo. A veces Dios puede demorar. A veces Dios puede tardar en algunos momentos, o a veces Dios me va a esperar a que yo pueda seguir argumentando, pueda seguir insistiendo. Uno mira las escrituras y se va a dar cuenta de cómo Jesús llamaba a poder insistir y a seguir en la oración. Él contaba acerca de la viuda y del juez injusto. Cuando uno mira las escrituras y Daniel le ora a Dios y luego llega el ángel y le dice, Daniel, vine con la respuesta. Vine con la respuesta. En el momento que tú me oraste, Daniel, yo salí con la respuesta del cielo, pero fui interceptado, le dice, por un demonio y tuvimos guerra por 20 días y no pude llegar. ¿Tú sabes eso? Ni siquiera lo sabes. Ni siquiera vamos a saberlo nunca. Si Dios ya respondió y se está demorando, porque la fe va más allá de lo que yo puedo comprender. No solamente de lo que veo, sino de lo que siento y aún de lo que comprendo. Va más allá de lo que comprendo. Entonces, cuando uno mira estas verdades acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios nos dice, no estés preocupado. Así como puedo yo ser creador, también soy un papá. Mira los lirios, dice Jesús. Mira los campos. Mira, la vida no es más importante que el vestido. Y la comida no es tan importante. ¿Por qué? Que la propia vida, que el propio cuerpo. Y Jesús nos enseña estas verdades. Y a veces cuando estamos afanados, cuando estamos preocupados, podemos torcer nuestros propios valores o los valores de lo que Dios nos enseña. Por tanto, hermano mío, cuando uno va a buscar a Dios y va a desarrollar su confianza en el Señor, uno tiene que trascender e ir más allá de su propio ámbito. Yo veo cosas y digo, no va a pasar. Yo palpo día a día cosas y digo, esto no va a pasar. No va a suceder. Hace poco nomás nosotros teníamos que afrontar una operación para mi hijo. Cuando empezamos a mirar la operación para mi hijo salía enorme dinero y nosotros no teníamos ese dinero. Mi otro hijo iba a ser operado en su dentadura. ¡Wow! Salía 4,000 soles. Yo, ¿de dónde va a sacar 4,000 soles? Y estábamos pensando en eso. Y vamos a orar, hay que dejarle a Dios estas cosas. Porque yo veo y digo, mi sueldo no me alcanza. Lo que yo junto no me va a alcanzar. No me alcanza. Pero tenemos un papá que sabe de nuestras necesidades. Y empezamos a orar. Y empezamos a mirar cómo Dios va a responder. Y por ahí salió otras salidas. Y por ahí nos enteramos que había una mujer que, amiga de un familiar de otro cristiano, que nos decía, ella puede hacer ese trabajo que cuesta 4,000 soles y lo puede hacer muy bajo, muy barato. Y ella, si la llevan a la universidad donde ella está haciendo su maestría, y va a atender ese caso como una tesis de su maestría. ¡Wow! Dijimos nosotros. ¿Cuánto nos ha salido hasta ahora?
como 60 soles. Si yo lo miro, definitivamente me voy a angustiar. ¿De dónde saco? ¿Lo voy a saltar al hermano Joel, que es empresario? ¿O secuestro a quién? Al hermano Sergio. ¿Qué puedo hacer yo? Por eso le digo, cuando la preocupación es excesiva, nos lleva hacia la incredulidad. Decimos, esto no va a pasar, esto no va a resultar, esto no sale. Y cuando yo empiezo a desconfiar así de Dios, le empiezo a dar la espalda a Dios. En el mundo se llama incredulidad, pero entre los hijos de Dios se llama apostasía. Le damos la espalda a Dios y abandonamos a Dios. Y esto ofende a Dios. Ofende. Entonces esta es la gran verdad de cuando uno va a desarrollar una relación de confianza con su Señor, tiene que primero aprender a trascender algunos ámbitos humanos. Yo veo cosas, yo siento cosas, yo no entiendo algunas cosas, yo no sé a veces por qué te demoras o por qué me respondes de la manera como yo no te estaba pidiendo. Son cosas así. Y la cuarto y último ámbito es más allá de lo que deseo hacer. A veces, hermano mío, esta es una enorme verdad. Yo no tengo deseos a veces cuando estoy angustiado, es descansar en Dios y esperar a Dios. Lo primero que busco hacer es saber de qué manera lo soluciono. Empiezo a revisar mis experiencias, empiezo a revisar mis trucos, empiezo a revisar mis atajos, mis maneras lícitas o ilícitas, y empiezo a mirar algunas maneras de cómo solucionarlo rápidamente. Lo que menos tengo deseo de hacer es confiar y esperar en el Señor. Y el Señor nos dice más bien al contrario. Yo puedo confiar en Él, porque no solo es mi Dios creador, sino también es mi papá. Y mi papá sabe de qué cosas tengo necesidad. Si tu hijo te pide pescado, tú no le das una serpiente. Y si tu hijo te pide pan, tú no le das una piedra para que masque. Cuánto más nuestro Padre, si nosotros le hacemos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, muy bueno, y que sus intenciones son santas, y que es todo bondad. Entonces a veces no puedo esperar. Y a veces no puedo estar confiando, no quiero hacer eso, quiero una solución rápida. Pero Dios sabe lo que paso, Dios sabe lo que siento, Dios sabe exactamente qué atravieso. Por eso es que, hermanos míos, a veces tenemos que ir más allá de lo que Dios nos dice. Él dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto no está diciendo que ahora te vas a prender fuego, no me vayas a malentender. Lo que Dios está diciendo es que vas a atravesar diferentes circunstancias en la vida. Pueden ser tan sofocantes o a veces pueden ser tan suaves, tan fáciles de sobrellevar, pero en todas ellas, en la angustia o en las maneras que tú las puedas soportar, Él estará contigo. Él va a ir contigo, y aunque a veces no lo notes y aunque a veces no lo sientas, Él va a estar a tu lado. Amén. Por tanto, hermano mío, si yo quiero confiar en el Señor, si yo voy a ir con el Señor, yo tengo que trascender más allá de lo que deseo hacer. ¿Qué debo hacer? Ahí está el consejo, dice: por nada estéis afanosos, preocupados, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto a veces lo recitamos de memoria, pero ¿sabe lo que significa verdaderamente esto? Dios dice: no estés angustiado por tantas cosas, sino tráeme tus angustias, tráemelas como quieras, pónmelas, cuéntamelas de forma honesta, ábrete. Si te falta fe, si te falta confianza, si no puedes perdonar, si no puedes superar, si crees que ya no das, tráemelas, háblame verdad. Derrámate delante de mí. Si quieres llorar, llora. Si quieres decirle: tengo ganas de meterle un puñete, dile. No tienes que aparentar nada delante de Dios, que lo sabe todo. Ven ahí, ven delante de Él y dile a Dios exactamente las cosas que deseas, que piensas, que crees, que te agobian, que desconfías. Puedes decirle a Dios: Dios, creo que tú no me vas a responder,
Dios, yo creo que de repente tú no me estás escuchando. Díselo. No tienes que aparentar nada delante de Él. Es una ofensa más bien que tú le estés alabando y diciéndole: Dios omnipotente del cielo y de la tierra, que mide los mares en el hueco de su mano, cuando en tu corazón no estás creyendo. Eso se llama hipocresía. Dile exactamente cómo te sientes y cuéntale exactamente lo que esperas y cómo estás atravesando situaciones. Y Dios entenderá, te atenderá, y Dios también, de la misma manera, su paz vendrá a tu propia vida. Mi paz los dejo, mi paz los doy. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Completamente contrario a como Dios la da. Y esta paz va a guardar nuestros pensamientos, nuestras angustias. Esta paz va a guardar nuestros corazones, el centro de nuestra vida, y nos va a permitir sobrellevar, entender, descubrir aquellas cosas que Dios finalmente nos va a responder en el momento adecuado. Hay cosas que probablemente usted no las verá, y hay cosas que después las entenderá, pero confíe. El Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, sabe exactamente de qué cosas tenemos necesidad. Pero para crecer en esto hay que trascender el ámbito humano, más allá de lo que veo, más allá de lo que siento, más allá de lo que yo comprendo y más allá de lo que deseo hacer. Y que Dios guarde nuestros corazones y nos permita seguir conociéndole día a día. Verá cómo su fe seguirá creciendo. Hay cosas en las que yo muchas veces tengo que repetirme cuando estoy atravesando situaciones muy difíciles, y digo: bíblicamente todo va a acabar bien. Voy a tener un cuerpo glorificado, voy a resplandecer como el sol, voy a gozar de tu presencia. Pero en la experiencia estoy que me muero. Pero sé que todo acaba bien. Todo acaba bien. Yo digo, entonces, ¿para qué sirve lo que en este momento estoy atravesando? Que Dios le dé sabiduría para que vaya entendiendo los caminos de su Dios y vaya preparándolo para la eternidad también. Amén. Pongámonos de pie, terminemos este tiempo.